Hola amigos, la lección de esta semana está basada en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25 y lleva por título Vivir por el Espíritu. Sean todos bienvenidos a Orientaciones para Maestros de Escuela Sabática. En los versículos 16 al 25, Pablo profundiza lo que ya había anunciado en el versículo 13, cuando en su exhortación final respecto a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, dijo solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Recordemos que Pablo, en la argumentación que ha venido desarrollando, su punto central consiste en ilustrar de una u otra manera que somos salvos por la fe, sin las obras de la ley. Pero dice, no porque seamos salvos por la fe, eso significa que debemos dejar de lado la ley moral y podemos vivir como se nos dé la gana. En otras palabras, la fe en Cristo no nos conduce a un libertinaje que permite vivir una vida impía e inmoral. Por el contrario, el hecho de ser salvos nos motiva a vivir una vida de santidad, una vida guiada por el Espíritu Santo. Lo que nos tiene que quedar claro es que somos salvos solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y nada de lo que hagamos puede influir para nuestra salvación. Por eso Pablo dice, en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Gálatas 5:6. Pero esto no significa que podemos dejarnos llevar por los deseos de la carne. Un cristiano salvo es un cristiano que vive a la altura de la santidad de Dios, no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Es por eso que el apóstol nos exhorta a través de los Gálatas a andar en el Espíritu y no conforme a nuestras tendencias pecaminosas, denominadas aquí como deseos de la carne. Y explica el motivo. En el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Cuando en el versículo 16 nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, esto es un llamado a vivir en armonía con los ideales espirituales y no con las pasiones, sentimientos y deseos carnales. Satisfacer los deseos de la carne es aceptar el predominio de las pasiones y, según este versículo, la antítesis es vivir guiados por el Espíritu. Ambas posibilidades se oponen entre sí. En este punto es importante enfatizar que los comentarios de Pablo acerca de andar en el Espíritu no son contrarios a la obediencia a la ley. Él no está proponiendo que los cristianos deban vivir de una manera que viole la ley. Ya hemos mencionado varias veces a través del estudio del libro a los Gálatas que Pablo no se opone a la ley ni a la obediencia a ella, pero sí se opone a la forma legalista en la que se utilizaba erróneamente la ley. La palabra carne, aquí y en otros textos de Pablo, se refiere a la naturaleza humana corrompida. El apóstol es claro entonces en decir que el cristiano participa de una batalla espiritual donde se enfrenta la tendencia pecaminosa del hombre contra la influencia del Espíritu Santo, y que en estos textos Pablo los denomina por una parte como deseos de la carne, versículo 16, u obra de la carne o simplemente la carne, versus el Espíritu, andar en el Espíritu o fruto del Espíritu. Aquí Pablo nos presenta una contienda aparentemente interminable. Es una lucha entre hacer lo correcto y la inclinación a hacer lo malo. Pero Pablo, que vivió este conflicto en su propia vida, vio que la victoria solo era posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y que estos se oponen entre sí, está ilustrando los conflictos del cristiano. Porque todos los seres humanos nacen en armonía con los deseos de la carne. Y es solamente cuando nacemos de nuevo, por el Espíritu, que un verdadero conflicto espiritual comienza a emerger. Una verdadera guerra entre la carne y el Espíritu. Y amigos, es necesario decir que aunque por el poder del Espíritu ciertamente podemos subyugar los deseos de la carne, el conflicto continuará de varias maneras hasta que recibamos un nuevo cuerpo en la segunda venida de Jesús. Huir de la sociedad no ayuda, porque no importa a dónde vayamos, seguimos llevando la lucha con nosotros y lo haremos hasta la muerte o hasta la segunda venida de Cristo.
Sin embargo, el mensaje de Pablo es claro. Un cristiano que ha aceptado la salvación por la fe en Cristo, que ha sido justificado por la fe en Cristo, también debe ser un cristiano santificado por el Espíritu. Debe ser un cristiano guiado por el Espíritu, dice el versículo 18. Así es que luego de introducir el conflicto que existe entre la carne y el Espíritu, Pablo se explaya en Gálatas 5, 18 al 25 sobre la naturaleza de este conflicto mediante una lista de vicios y virtudes éticas. La lista de vicios lleva el nombre de obras de la carne y la lista de virtudes lleva el nombre de fruto del Espíritu. Dicho de otro modo, hay dos posibilidades, dos tipos de frutos, o los frutos del Espíritu o los frutos de la carne, es decir, las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? La respuesta la encontramos entre los versículos 19 al 21, donde leemos: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo nos da una lista larga, pero no es concluyente. Esto no es todo. Es una lista solo ejemplificadora, no total. Por eso dice, y cosas semejantes a estas. Por otra parte, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En realidad, es un solo fruto, manifestado de diversas maneras. Es el fruto del amor, según nos dice el versículo 22, pero se expresa a través del gozo, la paz, la bondad, etc. Es interesante notar que esto del amor ya lo había mencionado antes en el versículo 13 cuando dijo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y agrega en el versículo 14 algo que ya había enseñado Jesús cuando dice: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Apreciados amigos, los 10 mandamientos no son una alternativa al amor, sino que nos ayudan a guiarnos en cuanto a cómo debemos demostrar amor, tanto a Dios como a la humanidad. Por mucho que trascienda la letra de la ley, el amor no está reñido con la ley. Así es que queda claro que el cristiano justificado por la fe en Cristo vive en armonía con la ley moral de Dios, que se resume en amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. En este sentido, cuando Pablo habla de los frutos del Espíritu, dice: contra tales cosas no hay ley. Versículo 23, o como dice el versículo 18, no estáis bajo la ley. Es decir, no dependemos de la ley para ser salvos, porque en Cristo ya somos salvos, ya hemos sido justificados y ahora somos santificados por el Espíritu y andamos o vivimos conforme al Espíritu. El versículo 24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y concluye esta sección diciendo: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Versículo 25. En otras palabras, aunque el cristiano sufrirá un conflicto interior entre los deseos de la carne y el Espíritu, la vida cristiana no necesita estar dominada por el fracaso y el pecado. La clave está en andar en el Espíritu. Versículo 16. En ser guiados por el Espíritu. Versículo 18. En vivir por el Espíritu. Versículo 25. Y en crucificar la carne. Versículo 24. Es decir, tomar una firme decisión de darle muerte a los deseos pecaminosos de la carne. Crucificamos la carne al alimentar nuestra vida espiritual y hacer morir de hambre los deseos de la carne. Así que Pablo lo que ha planteado en esta sección de su carta, que conocemos como el capítulo 5 a los Gálatas, es: número 1, Cristo nos hizo libres del pecado, del diablo y de la muerte. Número 2, depender de la ley como medio de salvación es como volver a la esclavitud. Número 3, los que quieren depender de la ley como medio de salvación se desligan de Cristo y caen de la gracia. Número 4,
pero en realidad lo importante es Cristo y lo que hizo por cada pecador. Así que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe en Cristo. Número 6. Cuidado. Si bien es cierto que no dependemos de la ley para ser salvos, de que en ese sentido en Cristo somos libres y que hemos sido llamados a libertad, no debemos usar esa libertad como ocasión para la carne, es decir, para dar rienda suelta a nuestras tendencias pecaminosas, sino que debemos andar conforme al Espíritu. Y no hay armonía ni punto de encuentro entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Número 9. Tanto la carne como el Espíritu arrojan frutos naturales que se manifiestan abiertamente. Número 10. Los frutos o deseos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Finalmente, Pablo exhorta a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y número 13, nos invita a andar por el Espíritu, es decir, a vivir conforme al Espíritu Santo, que es lo que corresponde a un hijo de Dios justificado por la fe en Cristo Jesús. Y número 13, nos invita a andar por el Espíritu, es decir, a vivir conforme al Espíritu Santo, que es lo que corresponde a un hijo de Dios justificado por la fe en Cristo Jesús. Apreciados amigos, aunque en la vida de todo creyente existe un conflicto entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, la vida cristiana no necesita estar condenada al fracaso. Dado que Cristo ha conquistado el poder del pecado y la muerte, la vida cristiana puede ser una vida en la que reina el Espíritu, trayendo una dosis diaria de la gracia de Dios que nos habilita para mantener a raya los deseos de la carne. Que Dios les bendiga, y si es su deseo y voluntad, nos volveremos a encontrar en un próximo estudio de la Palabra de Dios.